Esta novela fue escrita por Kinoshita Nakui y traducida por Endless Fantasy. Soy un pez gordo de la cultivación. Capítulo 41. El raro zorro de 9 colas. Después de aflojar el suelo, Lin Yanfan de repente gritó como si recordara algo. Xiaobai, Blackie, ven aquí y ayúdame. Mi querido maestro, ya voy. Xiaobai corrió hacia él desde el patio interior. Guau, guau, guau. Blackie corrió al escuchar su nombre, moviendo la cola. Lin Yanfan asintió con satisfacción. Casi se olvidó de que tenía 2 trabajadores libres en casa. Sería más eficiente con su ayuda. El santo emperador le había regalado muchos elixires. Cada elixir se veía diferente entre sí, pero igualmente bueno. Una vez que terminó de plantarlos, esta parcela de tierra se convertiría en un jardín de mini elixires. Lin Yanfan preparó 16 macizos de flores para los elixires y hierbas espirituales dados por Lin Qingyun. Incluso había planeado dónde plantar cada uno de ellos, asegurándose de que sus visitantes fueran capturados por la vista al entrar. La clave de todo fue la semilla especial. Después de contemplar durante mucho tiempo, había decidido plantar la semilla junto al estanque. El suelo alrededor de esa área fue fertilizado. Sin otras plantas alrededor, había suficiente agua, lo que la convertía en la mejor ubicación en su patio trasero. Con su cuidadosa atención, creyó que no había forma de que no brotara. Habían pasado 3 días. La vida de Lin Yanfan se había vuelto más acogedora que nunca. Pasaba sus días trabajando en el jardín, jugando al ajedrez y hablando con la dueña de la casa. Los cultivadores como Bai Wusen pasaban de vez en cuando con carne salvaje. Quizás esta era la muy codiciada vida de lujo sin pretensiones, o así se llamaba en su reino anterior. Sin embargo, la noticia de la transformación de un monstruo aún no había pasado. De hecho, todavía estaba causando un gran alboroto. Se había difundido la noticia de que la transformación era de un zorro de 9 colas. Mucha gente visitó el pueblo debido a esto. Los zorros de 9 colas eran una especie rara. Se podría decir que su cuerpo estaba lleno de tesoros. Venían de un linaje que era mucho más superior que muchos de los monstruos ordinarios. Un zorro normal convirtiéndose en un zorro de 9 colas era más difícil que un hombre mortal convirtiéndose en inmortal. Durante los últimos 1000 años, la gente escuchó menos sobre el zorro de 9 colas. Muchos incluso pensaron que el zorro de 9 colas se había extinguido. Pocos sabían que volverían a oír hablar del zorro de 9 colas. Se rumoreaba que beber solo una gota de la sangre de un zorro de 9 colas podría lavar la esencia y la médula de uno, como una renovación y un renacimiento. Además, cultivar junto a un zorro de 9 colas le permitiría a uno escuchar los conceptos básicos de la sabiduría. ¿Quién le pidió a Dios que favoreciera al zorro de 9 colas más que a nada? Mucha gente ni siquiera pensaría en cazarlos, ya que sus poderes sin duda excedían el poder de la mayoría de los cultivadores. Se podría decir que eran casi tan poderosos como los inmortales. Sin embargo, este zorro de 9 colas se ha transformado. Fue visto como un tesoro atemporal, un tesoro sin dueño. Quien lo encontrara podría poseerlo. La mayor oportunidad se hizo disponible de repente. ¿Cómo podrían los cultivadores mantener la calma? En el cielo sobre la dinastía inmortal Ganlon, se podían ver chispas de luz destellando en el cielo mientras los cultivadores patrullaban las montañas. Si no fuera por Bai Wuchen y los demás que seguían protegiendo a Lin Yanfan, su vida pacífica habría terminado tarde o temprano. El santo emperador fue el más estresado de todos. Tenía dificultad para dormir debido a esto. Si algún tonto se topase con el experto y lo hiciera irse, sería la mayor pérdida para mi dinastía. Dijo ansiosamente. Mientras tanto, apareció un enorme barco, flotando en el cielo despejado. Bloqueó la luz del día mientras navegaba alto en el cielo, mientras exudaba un brillo brillante y vibración. Incluso los cultivadores que volaban cerca estaban cegados por su brillo. Apresuradamente, todos dejaron de volar y aterrizaron en el suelo. No se atrevieron a volar junto al barco. Es el hidroavión del Palacio Lingxian. ¿El zorro de 9 colas ha atraído la atención del Palacio Lingxian? Si están aquí, no hay más esperanza para los demás. Mira la parte delantera del hidroavión. ¿Esa hermosa dama es inmortal? TZZ, un cultivador de Yuaning. Los cultivadores miraron a la joven con sorpresa y respeto. Incluso el santo emperador se sorprendió. Incluso vino la gente del Palacio Lingxian. Sin más preámbulos, se apresuró a llevar a Luo Shiyu a la entrada, esperando para saludarla. El hidroavión se detuvo. La joven era como una diosa desde arriba, rodeada por una fina capa de niebla. Su expresión era fría y arrogante, mientras que sus hermosos ojos eran simples y omniscientes.
Ella descendió del bote, flotando hasta el suelo con el aspecto de una hermosa fuente desde arriba. El santo emperador caminó hacia ella y la saludó. Bienvenida a la dinastía inmortal Ganlon, señorita Qin. Estaba un poco amargado por el hecho de que ella ya era una Yuan Yin a una edad tan joven. No fue una sorpresa que ella fuera la Saintess of Yingxian Palace, y con sus habilidades, podría fácilmente comenzar su propia secta en la dinastía inmortal Ganlon. La razón por la que el Palacio Lingxian se llamó a sí mismo Lingxian TN no fue por arrogancia. Fue porque estaban a solo un paso de ser inmortales. En otras palabras, eran uno de los grupos más poderosos del mundo de cultivación. Luo Shiyu se paró junto a su padre y saludó. Saludos a la hermana Manyun. Qin Manyun le sonrió a Luo Shiyu, un poco sorprendido. Solo ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi, pero la hermana Shiyu ya tuvo un gran avance en la etapa posterior del edificio de la fundación. De hecho, eres un genio. Ella estaba realmente sorprendida. Como la dinastía inmortal Ganlong estaba ubicada en la parte más pobre del reino del cultivo a la inmortalidad, poder llegar a la etapa tardía de la construcción de la fundación a una edad tan temprana significaba que Luo Shiyu tenía un futuro ilimitado. Estuvo casi tentada de invitar a Luo Shiyu a unirse al Palacio Lingxian. Luo Shiyu sonrió sin hablar. Solo ella sabía que todo esto se debía a Lin Yanfan. Con solo pasar tanto tiempo con un experto como él, incluso un cerdo podría convertirse en inmortal. Por supuesto, ella no revelaría un secreto tan grande. El santo emperador invitó a Qin Manyu a entrar en la dinastía, atendiéndola con el mayor respeto. Le pidió a Song Xiu que les preparara un poco de té. Después de sentarse en el vestíbulo, el santo emperador preguntó, ¿puedo preguntar qué trajo aquí a la señorita Qin? Qin Manyu sonrió. Estoy seguro de que Luo emperador ya lo adivinó. Estoy aquí por el zorro de 9 colas. El santo emperador sonrió amargamente. Fue tal como asumió. El zorro de 9 colas era demasiado tentador para que se lo perdiera. Incluso él se sorprendió cuando se enteró de la transformación del zorro de 9 colas. Sin embargo, todo tuvo sentido más adelante. Por supuesto, el monstruo en el que estaba interesado el experto no era más que normal. Si fuera un monstruo ordinario, no la habría salvado. Sin embargo, incluso el Palacio Lingxian estaba interesado en el zorro de 9 colas ahora. El emperador Luo pensó que esto era equivalente a buscar problemas. Quería advertirle, pero no quería exponer la existencia de Lin Yanfan. Suspiró. Tan difícil. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. El santo emperador solo pudo persuadirla indirectamente. No hemos visto un zorro de 9 colas durante casi 1000 años, por lo que podría ser un rumor y nada sustancial. He preguntado por ahí. Fue el rey demonio de la luna plateada quien difundió la noticia, así que debería ser verdad. Qin Manyun negó con la cabeza. Luego miró al santo emperador con una mirada sospechosa. ¿No pensaste en buscar al zorro de 9 colas? Ah, sí. Envié a mis hombres a buscarlo en las montañas, solo para probar suerte, dijo apresuradamente el santo emperador. Mientras tanto, estaba maldiciendo al rey demonio de la luna plateada en su corazón. Esta criatura no tenía idea de qué tipo de crimen había cometido. No estaba lejos de su muerte. No pudo evitar recordar a los 2 monstruos que subían a la puerta de Lin Yanfan. Deben haber sido enviados allí por el rey demonio de la luna plateada. Esos monstruos fueron transformados de nuevo a sus formas básicas por el erudito y había un 80% de posibilidades de que ya se hubieran convertido en heces. Deben considerarse afortunados de poder convertirse en las heces del experto. Capítulo 42. Una taza de té, una iluminación. Qin Manyun miró al santo emperador. Emperador Luo, este es tu territorio después de todo. Vine aquí en nombre de mi amo con la esperanza de que nos ayudes a buscar al zorro de 9 colas. El palacio de Lingxian se lo agradecería sinceramente. El santo emperador fue tomado por sorpresa. Gracias a tu mamá. No te he hecho daño. ¿Por qué me empujas al pozo de fuego? ¿Robarle el zorro de 9 colas al experto? No se atrevió ni a pensar en eso. ¿Podrías decirme por qué estás buscando al zorro de 9 colas? El santo emperador no pudo evitar preguntar. Después de pensarlo un momento, Qin Manyun dijo, no te preocupes, emperador Luo. No tenemos ninguna mala intención hacia el zorro de 9 colas ni tenemos la intención de hacerle daño. El zorro de 9 colas es una especie muy rara. Ahora que se ha transformado en humano, tiene un enorme potencial para convertirse en inmortal. Solo deseamos invitarla a unirse a nuestro palacio Lingxian. Estamos dispuestos a capacitarla y apoyarla con todos nuestros recursos con la esperanza de que pueda cultivar la inmortalidad. Uf.
el santo emperador dejó escapar un suspiro. Si Qin Manyun viniera con malas intenciones, le habría pedido que se fuera de inmediato. Ni siquiera le importaba si eso ofendería al palacio Lingxian. Ahora que Daji pertenecía al experto, el santo emperador no dudaría en convertir a cualquiera que viniera con malas intenciones en enemigo de la dinastía inmortal Ganlong, incluso si era el hombre más poderoso. En este momento, el santo emperador solo quería ser un perro leal. Al ver que el santo emperador no habló, Qin Manyun continuó. Emperador Luo, es difícil convertirse en inmortal. Ahora que el puente entre mortal e inmortal se ha roto, nadie en todo nuestro reino de cultivo ha logrado convertirse en inmortal durante 1000 años. La aparición de este zorro de 9 colas es la clave más importante para nosotros. Su tono era sincero y entusiasta. No se preocupe, señorita Qin. Haré mi mejor esfuerzo. El santo emperador asintió con la cabeza para estar de acuerdo. ¿Se ha roto el puente entre mortal e inmortal? De ninguna manera. Un pez gordo poderoso reside en mi dinastía inmortal Ganlong. Más asombroso que los inmortales. Y el zorro de 9 colas está a su lado. Si te lo dijera, ¿te atreverías a ir tras él? El santo emperador se quejaba en su corazón. Qin Manyun frunció el ceño ligeramente. Sintió que el santo emperador estaba actuando de manera extraña. ¿Por qué fue eso? Era un zorro de 9 colas. ¿Por qué parecía desinteresado? ¿Se estaba negando a ayudar al palacio Lingxian? Ella continuó persuadiéndolo. Emperador Luo, el rey demonio de la luna plateada, también está buscando al zorro de 9 colas. Si la encuentran primero, podrían ingerir su núcleo. Entonces, el zorro de 9 colas realmente se extinguiría. Tenemos que actuar con rapidez. No se preocupe, señorita Qin. Me aseguraré de que el zorro de 9 colas esté a salvo, dijo el santo emperador con tono serio. Mientras tanto, se reía dentro de su corazón. ¿De qué había que temer? Li Nianfan aplastaría fácilmente a este rey demonio de la luna plateada sin sudar. Mientras tanto, Song Xiu miraba a su alrededor en el extremo más profundo de la bóveda del tesoro. Ella frunció el ceño ante la bóveda vacía. Se suponía que aquí era donde se guardaban todos los elixires y hierbas espirituales. Aunque sabía que le habían dado los mejores elixires a Li Nianfan, todavía no estaba acostumbrada a mirar la bóveda vacía. Espero que el señor Li nos dé algunas bendiciones y haga próspera a la dinastía inmortal Ganlong, dijo Song Xiu en su corazón. Para un pez gordo como él, incluso una mota de polvo del espacio entre sus dedos sería una gran oportunidad para todos los cultivadores. Después de suspirar un rato, empezó a buscar hojas de té. El palacio de Lingxian se encontraba entre las principales fuerzas y tenía buenas relaciones con la dinastía inmortal Ganlong. Tendrían que tratarlos con el mayor respeto. Normalmente, el santo emperador guardaba aquí las preciosas hojas de té. Mientras Song Xiu miraba a su alrededor, sin querer se encontró con una bolsa que estaba escondida en una esquina. ¿Eh? ¿Por qué no he visto esto antes? ¿Podría ser esto nuevo? Song Xiu se detuvo ligeramente. Cogió la bolsa para echar un vistazo. La bolsa no era grande y parecía normal. Aunque el empaque era diferente a los otros que tenían, parecía bastante original. Si Lu Emperor lo dejó aquí, esto debe ser algo extraordinario. Entonces usaré esto para hacer el té hoy. En el vestíbulo, el santo emperador, Qin Manyun y Luo Shiyu estaban charlando. Qin Manyun parecía bastante distraído. Haga clic en. Mientras tanto, se escucharon pasos. Song Xiu se acercó a ellos, llevando una bandeja con una tetera. El santo emperador sonrió. Señorita Qin, de todos modos tomaría más de un día localizar al zorro de 9 colas, así que no tiene sentido apurarse. Vamos a tener un poco de té. Qin Manyun negó con la cabeza. No hay necesidad. Quiero ir al lugar de la transformación para echar un vistazo. Se dio cuenta de que el santo emperador no tenía prisa y, aunque el té podría ser un tesoro en la dinastía inmortal Ganlong, no le resultaba tan tentador. Hermana Manyun, ¿por qué no toma un sorbo antes de irse? De todos modos, no tomará mucho tiempo, trató de convencer Luo Shiyu. El santo emperador añadió. Eso es correcto, señorita Qin. Aunque nuestro Ganlong no se parece en nada a su Lingxian, estas hojas de té son extraordinarias. Es más raro que un elixir normal. Qin Manyun no pudo declinar. Sus ojos se posaron en la tetera. ¿Eh? Ella entrecerró los ojos ligeramente. El té parecía diferente a cualquier té que había visto en su vida. Las hojas se hundieron hasta el fondo sin impurezas y el color del té era de un tono marrón claro, claro y tranquilo, que parecía ámbar refinado desde lejos. El té, es diferente.
Ella estaba bien informada y era especial en lo que respecta al té. Aunque había probado todo tipo de té de calidad antes, se sintió atraída instantáneamente cuando lo vio. Una sonrisa orgullosa apareció en el rostro del santo emperador. Su colección de té fue realmente extraordinaria. Incluso Kim Man-yun quedó impresionado. Levantó su taza para examinarla. Con solo una mirada, se sorprendió. ¿HMPH? ¿Qué té es este? No recuerdo que mi té se vea así cada vez que se lo sirvo a mis invitados. ¿De dónde lo sacó Song Xiu? Pensó para sí mismo. Mientras tanto, Kim Man-yun ya tomó la taza. La fragancia del té la hizo sentirse renovada. Buen té. Ella tomó un sorbo. El líquido agridulce entró en su boca, envolviéndose alrededor de la punta de su lengua. No pudo evitar dejar escapar un gemido de placer, cerrando suavemente los ojos. No se tragó el té y en su lugar lo estaba probando en la boca. El sabor del té se volvió más amargo de lo que era inicialmente, pero su mente se volvió más clara de lo que estaba antes. Sus recuerdos afloraron desde adentro y todos los pensamientos desconcertantes y los problemas incomprensibles que tenía se resolvieron instantáneamente. Mientras el té corría por su garganta, todos sus problemas se desvanecieron. Una lágrima se le escapó involuntariamente por el rabillo del ojo. A ella no le importó y tomó otro sorbo. De repente, los fundamentos de la sabiduría resonaron en sus oídos. Su mente se quedó en blanco y su cuerpo se relajó. El santo emperador y Luo Shiyu también comenzaron a probar el té y entraron en un estado similar. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Fue simplemente una taza de té. Sin embargo, les permitió entrar en el estado de iluminación. Después de todo un minuto, Kim Man-yun abrió gradualmente los ojos, con un toque de comprensión y emoción en sus ojos. Cuando miró la taza, ya estaba vacía. ¿Qué tipo de té era este? Incluso las mejores hojas de té en Lingxian Palace no eran nada en comparación con esto. Definitivamente no estaban al mismo nivel. Esa taza de té fue una oportunidad para la iluminación. A pesar de que estaba en la etapa de Yuan-yin, todavía era muy beneficioso para ella. Capítulo 43. Esposa pródiga. Lo más importante para los cultivadores no eran las raíces espirituales ni el talento espiritual. Fue la iluminación. Dao fue la base del cultivo. Solo cuando la comprensión de Dao era lo suficientemente profunda, se podía lograr un gran avance. Para algunas personas, por lo general tenían grandes raíces y recursos espirituales, pero una comprensión superficial del Dao, por lo tanto, estaban atrapados en una etapa para siempre. Por lo tanto, abrirse paso fue la parte más importante del cultivo. En cuanto a muchos cultivadores, este cuello de botella podría representar toda su vida, y se consideró que aquellos que forzaron su avance sin una comprensión adecuada de Dao estaban en el camino tortuoso. Podrían ser poseídos fácilmente y terminar en un estado peor. Por lo tanto, la iluminación se consideró una ocasión preciosa para los cultivadores. Era algo que solo podían encontrar por casualidad, una gran oportunidad que no podía desaprovechar. Sin embargo, una taza de té fue capaz de inducir la iluminación. A pesar de que Kim Man-yun vino del palacio Lingxian y tenía un conocimiento extendido, sintió que todo era un sueño. No podía creer lo que acababa de pasar. El ki espiritual en el vestíbulo se volvió caótico como si el ki espiritual exterior se sintiera atraído por algo que estaba dentro del vestíbulo, lo que provocó que una ráfaga de energía inundó el vestíbulo. El santo emperador y Kim Man-yun se volvieron para mirar a Luo Shiyu, que todavía tenía los ojos cerrados. Estaba teniendo un gran avance. Rayos de luz dorada emanaban de Luo Shiyu. Al instante, la luz se condensó en una llama dorada, la llama del núcleo dorado. El ilimitado ki espiritual parecía alimentar esta llama dorada, haciendo que la llama se hiciera más fuerte y salvaje. Rápidamente, todo el vestíbulo se volvió dorado, iluminado por la llama. Apresuradamente, el santo emperador levantó la mano e hizo un gesto, aislando el vestíbulo del mundo exterior. Durante un gran avance, uno no debe ser molestado por el mundo exterior. Normalmente, la gente se aislaría de antemano, a diferencia de Luo Shiyu, que decidió hacer un gran avance de la nada. Quizás la propia Luo Shiyu no esperaba obtener un gran avance bebiendo el té. Era el reino del núcleo dorado. Se consideró como el umbral para convertirse en un cultivador oficial. Esta era una etapa que muchas personas no alcanzarían incluso después de cultivarse durante toda su vida. Sin embargo, el santo emperador y Kim Man-yun parecían confundidos. No se sorprendieron demasiado. De hecho, se sintieron bastante mal.
Los conceptos básicos de la sabiduría contenidos en el té estaban tan concentrados que ellos también entraron en una etapa de iluminación y recibieron grandes beneficios, y mucho menos Luo Shiyu, que estaba simplemente en el reino de la construcción de la fundación. Se le dio un té de primera calidad como este a un cultivador de Foundation Building. ¡Qué desperdicio! Después de un momento, la llama dorada se sacudió alrededor de Luo Shiyu antes de que todos se condensaran en el campo de energía de Luo Shiyu como aves migratorias. Timbre. Como si una campana acabara de sonar, un dan dorado apareció en el campo de energía de Luo Shiyu, girando lentamente. Núcleo dorado. Completado. Luo Shiyu abrió los ojos gradualmente con una ligera incredulidad. Cuando conoció a Lin Yanfan, ni siquiera estaba en la etapa de construcción de la fundación, pero en aproximadamente un mes, había alcanzado el núcleo dorado. La velocidad de penetración fue incluso más rápida de lo que nadie podría imaginar. Nadie lo creería incluso si lo dijera en voz alta. Un experto oculto que residía en secreto en la dinastía inmortal Ganlon fue de hecho la mayor bendición de la dinastía. Luo Shiyu de repente pensó en una posibilidad. Miró al santo emperador y tartamudeó. Papá, el té es. ¡Pam! El santo emperador se tambaleó y se dejó caer en su silla. Su rostro estaba pálido por la conmoción. Pensando en ello, sintió como si su mente estuviera a punto de explotar. Song Xiu, las hojas de té, ¿de dónde las sacaste? Preguntó el santo emperador como si estuviera a punto de llorar, con los dedos temblando. El corazón de Song Xiu se hundió un poco. Lo encontré en el extremo más profundo de la bóveda del tesoro. Vi que lo guardabas en un rincón, así que... Eres una esposa tan pródiga. El santo emperador señaló a Song Xiu, su rostro agonizante cambiando de forma mientras gruñía. Esto fue dado por el señor Li. Ni siquiera estoy dispuesto a beberlos yo mismo. Este es un tesoro invaluable. Esta es mi vida. Solo había una libra de hojas. Ahora que habían bajado 3 tazas, ¿cómo se suponía que iba a vivir? Kim Man-yun tuvo la suerte de haber probado el té gracias al destino. Aparte de aquellos con agujeros en el cerebro, nadie serviría este tipo de té a sus invitados. Cuanto más pensaba en ello, más agraviado se sentía. Casi se echa a llorar. Kim Man-yun se quedó a un lado incómodo. No pudo evitar preguntar. Emperador Luo, ¿podrías darme algunas de las hojas de té? Sé que son preciosos, así que traeré algunos artículos del Palacio Lingxian a cambio. ¿Intercambio? ¿Puedes pagarlo? Bebiste mis preciosas hojas. Irse. No quiero volver a verte. El santo emperador estaba furioso, como una bomba a punto de explotar en cualquier momento. Kim Man-yun se quedó sin palabras. Un té que pudiera inducir la iluminación no tenía precio. Aunque el Palacio Lingxian tenía algunos tesoros del mismo nivel, no había forma de que pudiera intercambiarlos. Luo Shiyu tiró de Kim Man-yun y susurró después de sacar la lengua. Hermana Man-yun, vamos por ahora. Mi papá está a punto de explotar, salgamos de aquí. Kim Man-yun siguió a Luo Shiyu a su habitación. Su hermoso rostro se puso serio mientras miraba a Luo Shiyu con sus hermosos ojos. Shiyu, dime. ¿De dónde sacaste las hojas de té? Luo Shiyu ya había preparado su discurso en el camino. Ella dijo, lo obtuvimos de un lugar secreto hace 50 años. Mi papá nunca ha estado dispuesto a beberlo, así que no puede creer que mi mamá lo haya usado por accidente. Shiyu, me veo como alguien a quien se puede engañar fácilmente. Kim Man-yun sonrió y negó con la cabeza. Escuché las palabras señor Li. ¿Quién es él? Luo Shiyu entró en pánico y trató de cambiar de tema. Ah, debes haberte equivocado. ¿No querías buscar al zorro de 9 colas? Iré contigo. Estaba lista para irse, pero Kim Man-yun la apartó. Shiyu, sabes que no puedes ocultarme esto. Me quedaré aquí mientras no me lo digas. Lo averiguaré eventualmente. Kim Man-yun miró directamente a los ojos de Luo Shiyu. Tenía la sensación de que se trataba de un gran secreto. Luo Shiyu frunció el ceño, aparentemente perplejo. Finalmente, dejó escapar un suspiro. No solo desperdiciaron las hojas de té, sino que también estaba a punto de exponer la existencia de Lin Yanfan a otra persona. Después de respirar profundamente, comenzó con un tono serio, hermana Man-yun, para ser honesta, se trata de una figura muy importante. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. ¿Una figura muy importante? El corazón de Kim Man-yun saltó un poco. Ella no sabía por qué, pero su cabello se le erizó en las puntas involuntariamente. Si esto fuera en el pasado, simplemente pensaría que Luo Shiyu aún no había visto nada fuera de la dinastía inmortal Ganlong y solo estaba exagerando.
Sin embargo, después de probar el té que contenía los conceptos básicos de la sabiduría, supo que Luo Shiyu no estaba exagerando en absoluto. Además, ya no tienes que buscar al zorro de 9 colas. Ella fue salvada por esta figura importante y está siendo mantenida a su lado. Cuando mencionó al zorro de 9 colas, Luo Shiyu no pudo ocultar la pizca de envidia en sus ojos. Ser capaz de permanecer al lado de Lin Yanfan sería muy afortunado. ¿Salvar al zorro de 9 colas de la tribulación natural? Qin Manyun la miró con incredulidad. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tipo de figura importante es él? A menos que sea un inmortal. Luo Shiyu negó con la cabeza. Ella dijo en voz baja. No es un inmortal, él está muy por encima de un inmortal. Capítulo 44. A Occidente, para predicar TZZ. Qin Manyun respiró frío. Lo que dijo Luo Shiyu fue demasiado impactante. Dijo con una mirada seria. Shiyu, este es un asunto importante. No inventes cosas. ¿Muy por encima de un inmortal? Eso es absurdo. Hermana Manyun, yo no inventé esto. Para ser franco, ese comentario ni siquiera le hace justicia. Los ojos de Luo Shiyu estaban serios y profundos con asombro. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que existía este tipo de pez gordo en el mundo. Qin Manyun estaba confundido. Ella no supo qué decir. Sabía que no debía creer esto, pero en el fondo de su corazón, una voz le decía que esto era cierto. ¿Por encima de un inmortal? ¿Qué lógica era esa? El reino de Luo Shiyu no era lo suficientemente alto. Quizás ella no conocía el valor de esas 3 palabras. Pero en realidad, lo hizo. Nadie había podido cultivarse en la inmortalidad durante más de 1000 años en este reino. Según la fuente, el puente entre lo mortal y lo inmortal se había roto, por lo que la dificultad de convertirse en inmortal se volvió mucho más difícil que antes. Los innumerables cultivadores destacados del reino habían intentado todas las formas de cultivar la inmortalidad sin ningún resultado. Muchos de los viejos cultivadores se dieron cuenta de que el camino hacia la inmortalidad ya no estaba a la vista. Por lo tanto, todos decidieron encerrarse, prolongando su cruel muerte. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que un pez gordo por encima de inmortal residía aquí? Qin Manyun solo podía sentir que su respiración se aceleraba mientras su mente se quedaba en blanco. ¿Fue real o no? Después de mucho tiempo, finalmente salió de sus pensamientos. Si esto fuera real, esto definitivamente causaría un alboroto en el reino. No tomaría mucho tiempo darse cuenta de las implicaciones de tener un inmortal apareciendo en el reino cuando todos pensaban que el puente entre lo mortal y lo inmortal estaba roto. Qin Manyun recuperó la compostura. Miró directamente a Luo Shiyu. De repente, hizo una profunda reverencia con sinceridad. Shiyu, te lo ruego en nombre de todo el Palacio Lingxian. Por favor, preséntame al experto. Hermana Manyun, no tienes que hacer esto. Luo Shiyu entró en pánico. Quería ayudarla a levantarse, pero pronto se dio cuenta de que no podía moverla en absoluto. Esta era la Saintes del Palacio Lingxian. Al escuchar la noticia del experto, estaba dispuesta a hacer esto. Luo Shiyu no sabía qué hacer. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Hermana Manyun, lo prometo. Qin Manyun dijo sinceramente. Shiyu, gracias. Asumiré toda la responsabilidad si el experto se enoja por esto. Luo Shiyu advirtió. Hermana Manyun, dado que el experto quiere permanecer oculto, no quiere que lo molesten. Así que, por favor, no reveles el secreto. No te preocupes, lo sé, asintió Qin Manyun. Por supuesto, ella lo sabía. Cuando escuchó por primera vez esta noticia, ya la había considerado como el secreto más profundo que jamás guardaría. Luo Shiyu pensó por un momento. Frunció los labios y dijo. Hermana Manyun, el experto nos dio las hojas de té no hace mucho. No quiero molestarlo con demasiada frecuencia. ¿Por qué no te traigo a conocer al aprendiz de experto? Sí, entiendo. No podemos molestar al experto de ninguna manera, Qin Manyun asintió con la cabeza. Luego preguntó, ¿quién es este aprendiz? Este aprendiz, Luo Shiyu no pudo evitar recordar la escena cuando Meng Junlian señaló con el dedo a los 2 monstruos del reino Yuanying y los volvió a sus formas básicas. Un destello de miedo apareció en sus ojos. Es muy poderoso. Muy aterrador. No puedo describirlo, así que te traeré. Entonces, lo sabrás. Qin Manyun siguió a Luo Shiyu fuera de la dinastía inmortal Ganlong. Se convirtieron en luz y viajaron hacia el oeste hacia una aldea. Este pueblo estaba a 10 millas de la ciudad caída. No tan floreciente como Fallen Town, pero tenía un mercado de tamaño normal. Desde la última vez que Luo Shiyu vio a Meng Lianjun, ella había estado siguiendo sus acciones.
Resultó que realmente imitó el viaje al oeste, usando la ciudad caída como punto de partida y caminando hacia el oeste. A diferencia de los cultivadores, caminaba descalzo, paso a paso, a través de montañas y ríos. A veces, los monstruos bloqueaban su camino, pero indudablemente estaban provocando su propia muerte. No parecía haber nada que pudiera bloquear su camino. La primera parada de Meng Liangjun fue en este pueblo. Fue aquí donde Luo Shiyu finalmente escuchó el viaje al oeste. Ella quedó atónita al instante. Después de eso, estaría allí a tiempo todos los días para escucharlo. Esta fue la enseñanza de la sabiduría, más grande que cualquier suerte. Hoy, estaba en la parte donde Wukong estaba a punto de provocar una escena en el templo celestial. ¡Qué emocionante! Kim Man-yun miró alrededor de la arquitectura mortal con curiosidad. No pudo evitar preguntar, ¿qué está haciendo aquí el aprendiz del experto? Luo Shiyu pronunció las palabras con una cara seria y sincera, predicar. ¿Predicar? Los pequeños labios de Kim Man-yun se separaron ligeramente con asombro. Esta palabra no debe usarse a la ligera. En cada secta, solo cuando el maestro saliera de la cultivación aislada usarían la palabra predicar para describir sus enseñanzas. Luo Shiyu advirtió con un tono serio. Después de entrar a la caverna, debes guardar silencio y escuchar la narración del erudito. ¿Contar historias? ¿Una historia para hombres corrientes? Kim Man-yun frunció el ceño ligeramente. Miró sospechosamente a los hombres corrientes de la taberna. Se sintió bastante incómoda. Luo Shiyu y ella misma eran el tipo de mujeres hermosas que se encuentran en un millón, atrayendo naturalmente la mirada de las personas que las rodean. Los ojos persistentes la hacían sentir incómoda, como si miles de hormigas estuvieran arrastrándose sobre ella. Ella era la dama del cielo, la Saintes del Palacio Lingxian, una cultivadora del reino Yuanying. Su clasificación era alta y estaba por encima de la mayoría de los cultivadores. Incluso los jóvenes apuestos de su nivel solo podían mirarla en secreto con respeto. Sin embargo, en este lugar, los hombres comunes la miraban directamente. Por supuesto, ella no se sentía cómoda. Por lo general, ella se alejaría o se convertiría en un hada, volando por encima de todos ellos para que la gente común no se atreviera a mirarla. Sin embargo, dado que Luo Shiyu le advirtió que se quedara callada, no tuvo más remedio que aguantarlo. «Shiyu, ¿qué tiene que ver la narración con la predicación?», preguntó Kim Man-yun. Justo cuando Luo Shiyu estaba a punto de hablar, vio una figura que venía de la entrada y se tragó sus palabras. «El erudito está aquí. Recuerda, no hagas un sonido y lo interrumpas de su narración». Kim Man-yun volvió su mirada hacia el erudito. Todo lo que vio fue su larga túnica verde, típicamente vestida como un pobre erudito y exudando un aire de un hombre común y corriente de la cabeza a los pies. Lo único extraordinario de él era que caminaba descalzo. Tenía los pies cubiertos de tierra. ¿Este era el aprendiz del experto? Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Kim Man-yun miró a Luo Shiyu que estaba a su lado y vio que su rostro estaba ligeramente sonrojado. Sus ojos estaban llenos de anticipación y emoción, junto con una pizca de respeto. La expresión de su rostro era genuina. ¿Qué tipo de aprendiz podría hacer que Luo Shiyu se comporte de esta manera? Mientras tanto, vio un rayo de luz que se precipitaba desde una distancia corta, deteniéndose en la entrada de la taberna. Esta persona tenía prisa. Solo dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que la historia no había comenzado. Él sonrió. Kim Man-yun lo miró con los ojos muy abiertos. Luo emperador. Capítulo 45. Un mundo enorme. Kim Man-yun se frotó los ojos. Ella pensó que estaba alucinando. Después de echar otro vistazo, vio que el santo emperador no estaba solo. Song Xiu estaba a su lado. ¿Qué hacían aquí? ¿Escuchar la historia? Tenía sentido que Luo Shiyu viniera aquí debido a su corta edad, pero habían vivido unos cientos de años. No tenía sentido que vinieran aquí por la historia. Además, el santo emperador todavía estaba furioso hace unos momentos, tan furioso que su rostro incluso cambió su forma por la rabia. El incidente sucedió no hace mucho tiempo, pero se apresuró a venir aquí solo para escuchar la historia. Al mirar la mirada impaciente en el rostro del santo emperador, parecía que realmente estaba allí para escuchar la historia. El santo emperador llegó tarde y todos los asientos delanteros ya estaban ocupados. No insistió en sentarse. En cambio, se paró detrás de la multitud con una mirada seria y concentrada en su rostro. Al mismo tiempo, vio a Luo Shiyu y Kim Man-yun entre la multitud. Transmitió su voz: «Shiyu, eres tan grosero. No le ahorraste un asiento a tu padre a pesar de que llegaste temprano». Luo Shiyu puso los ojos en blanco y no se molestó en responder.
Kim Man-yun se sorprendió por lo que acaba de pasar. Parecía que eran clientes habituales aquí. ¿Qué historia fue la que incluso pudo llamar la atención del santo emperador? Sintió que algo estaba pasando. Su rostro se puso serio y estaba lista para escuchar con atención. Meng Junliang se sentó en el centro de la taberna. Gradualmente abrió el pergamino y dijo rotundamente: seguí la voluntad del santo, usando el pueblo caído como mi punto de partida todo el camino hacia el oeste y predicando al mundo mortal. Por suerte, aquellos que estén interesados pueden unirse a mí como mis seguidores. Continuando desde donde lo dejamos. Wukong fue designado por el emperador para estar a cargo del Flag Peach Garden. Después de pasar un tiempo jugando y mirando el jardín, le preguntó a la tierra: ¿cuántas plantas hay? La tierra respondió: hay 3600 plantas. Hay 1200 plantas en la primera fila. Sus flores y frutos son más pequeños. Tardan 3000 años en madurar. Un hombre mortal tendrá buena salud después de comerlos. La fila del medio tiene 1200 plantas con capas de frutos dulces que maduran cada 6000 años. Permite a los hombres volar al comerlos sin envejecer. La última fila consta de 1200 plantas que son ligeramente moradas. Maduran cada 9000 años. Una vez comidos, los hombres vivirían tanto como el cielo, como el sol y la luna. Wukong estaba encantado al escuchar. La audiencia quedó cautivada por la historia. Se preguntaron cómo serían los melocotones planos. Incluso Kim Man-yun, que vino aquí sin esperar mucho, se sorprendió al encontrar el comienzo de la historia tan interesante. Sus pequeños labios estaban ligeramente separados y sus ojos mostraban una pizca de asombro. ¿Melocotón plano? ¿Cómo podrían existir en el mundo? ¿Y comerse uno de ellos lo convertiría en un inmortal? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de cultivar? Esta era la primera vez que había oído hablar de una fruta inmortal. Antes de esto, ella nunca tendría el valor de pensar en ello. Shiyu, ¿lo que dice el erudito, es real? Ella no pudo evitar preguntar. Luo Shiyu se estaba concentrando en la historia, por lo tanto, estaba bastante molesta cuando Kim Man-yun le habló. Ella era la Saintes del Palacio Lingxian. ¿Por qué estaba haciendo un gran escándalo? Ella todavía explicó suavemente, por supuesto. La historia debe ser algo que sucedió en la Tierra Inmortal. Lo más probable es que sea algo que experimentó el experto. TZZ, Kim Man-yun respiró frío. Sintió que le picaba el cuero cabelludo y se le puso la piel de gallina. Entonces, ¿este experto había visto el Flag Peach Garden? Tan temible. ¡Increíble! Meng Junliang no dejó de contar la historia. El emperador celestial estaba furioso. Incluso sin la ayuda de los 4 reyes celestiales, todavía tenían al rey celestial Li, junto con el príncipe Nessa. 28 noches, Palacio de las 9 estrellas, 12 Yuanchen, 5 elementos, 4 poderes valorados, estrellas del este-oeste, dioses del sur y del norte, 5 dioses de las montañas y todas las estrellas. Un total de 100.000 soldados celestiales desplegaron 18 redes celestiales sobre el reino mortal, atrapando la colina Guaguo que seguramente capturaría al mono para castigarlo. Todos los hombres comunes quedaron cautivados por la historia, mientras que los cultivadores como el Santo Emperador estaban atónitos, sus mentes resonaban con un fuerte zumbido. Todo en la historia estaba afectando sus visiones del mundo. El Flag Peach Garden ya era asombroso, sin embargo, estaba el Dan inmortal del viejo Lao Jun, así como la Golden Jelly bebida por la corte celestial. Cada artículo podía inducir la longevidad. Sus caras eran complicadas. ¿Quién hubiera pensado que la longevidad que los cultivadores buscaron durante toda su vida fue algo tan sencillo para los inmortales? Era algo que se podía lograr simplemente comiendo un melocotón plano. Cuando escuchó que Wukong se estaba comiendo todos los melocotones planos del jardín solo, Kim Man-yun no pudo evitar jadear. Ella gritó en su corazón: «Dame uno. No me importa si aún no está maduro». Después de eso, Wukong robó todo el Dan inmortal del viejo Lao Jun y terminó todo el vino inmortal. Kim Man-yun y los cultivadores escucharon mientras sus ojos se enrojecían de envidia y celos. ¡Qué desperdicio de recursos celestiales! ¡Qué desperdicio! Aunque Wukong era el personaje principal de la historia, no pudieron evitar criticar a Wukong por desperdiciar los recursos. ¡Guau, tan celoso! Después de eso, cuando escucharon que la corte celestial se acercaba a la colina Guaguo, no pudieron evitar contener la respiración, sudando por Wukong. Las dudas de Kim Man-yun se habían desvanecido y fueron reemplazadas por un profundo asombro. Luo Shiyu no estaba equivocado en absoluto. Esto no es contar historias, es predicar. Kim Man-yun respiró hondo.
Sentía como si un mundo completamente nuevo se estuviera desplegando frente a ella como un pergamino que revela una pintura. No se atrevió a respirar en voz alta, mirando a Meng Junlian intensamente para evitar perderse una palabra. 100.000 soldados celestiales rodearon el cerro Guaguo. Incluso pensar en ello le ponía a uno ansioso. Sus latidos se aceleraban, enviando escalofríos por todos lados. 100.000 soldados celestiales, eso fue 100.000 inmortales. Para las personas en este reino de cultivo, la existencia de incluso un inmortal era algo de otro mundo. Eso fue tan impactante. ¡Increíble! Y toda la taberna estaba en silencio. Ni siquiera se oyó el sonido de una respiración. Por supuesto, la escena de la pelea no decepcionó a la audiencia. Los diferentes dioses lucharon con sus diferentes movimientos inmortales, moviendo las montañas y los mares, las estrellas y las nubes, controlando los truenos y relámpagos, manipulando el cielo y la tierra. 72 cambios, la combinación de inteligencia y coraje. Wukong mostró sus ojos de clarividencia, sus orejas a favor del viento y sus ojos dorados uno tras otro. Muy impactante. ¡Qué inmortal piadoso! En comparación, las habilidades de los cultivadores eran como niños jugando con juguetes en comparación con estos inmortales. Casi vergonzoso. Entonces este era el mundo de los inmortales. Qin Manyun solía estar orgullosa de sí misma por ser la Saintes del Palacio Lingxian. Ahora, sentía lo insignificante que era. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. De repente, pareció entender algo. No es de extrañar que el erudito eligiera predicar en este espacio mortal. Está tratando de entrenar mi perseverancia. Cuando llegué por primera vez, me molestó la mirada de los hombres comunes, pensando que estaba por encima de ellos. Sin embargo, a los ojos de los inmortales, soy como una hormiga para ellos. No importa si era este erudito o el experto del que hablaba Luo Shiyu, habían adquirido todo el conocimiento del mundo y aún así habían decidido permanecer ocultos en los caparazones de los hombres comunes. Uno solo trataría todo con un corazón imperturbable después de darse cuenta de la inmensidad del mundo. Si uno sigue pensando en sí mismo en alto grado, es posible que no tenga ninguna posibilidad de convertirse en un inmortal. Qin Manyun de repente entendió esto. Luo Shiyu, que estaba a su lado, se detuvo ligeramente. Miró a Qin Manyun cuando sintió que Qin Manyun parecía un poco diferente que antes. Aunque habían sido tan cercanas como hermanas en el pasado, ella siempre sintió una distancia entre ellas debido a su estatus. Sin embargo, ahora podía sentir que la distancia desaparecía. Al instante, Qin Manyun parecía mucho más amigable que antes. Capítulo 46. ¿Por qué se rompió el camino a la inmortalidad? El tiempo pasó volando y el sol se estaba poniendo. Sin embargo, el público de la taberna no sintió el paso del tiempo. Permanecieron concentrados, escuchando atentamente. El tono de Meng Junlian se mantuvo sin cambios. Habló casualmente. El Buda volteó la palma de su mano y arrojó a Wukong por la puerta oeste. Convirtió sus 5 dedos en 5 montañas de oro, madera, agua, fuego y tierra. Llamó a esto las montañas de los 5 elementos y presionó suavemente a Wukong con la palma de la mano. Los dioses del trueno juntaron sus manos y dijeron: Dios mío. Bondad. Estaba decidido a aprender, vivir y cultivar la verdad del Dao. Había superado todo tipo de adversidades sin perder la fe. Incluso se atrevió a hacerse cargo de la corte celestial y provocar una escena en el cielo. Ahora que fue castigado por sus fechorías, ¿qué pasaría después? Si quiere averiguarlo, permanezca atento a la próxima sesión. ¿Eso fue todo? La audiencia solo volvió a la realidad después de que Meng Junlian golpeara la mesa. A pesar de que todos y cada uno de ellos se moría por saber qué sucedió después, no lo molestaron. En cambio, todos se pusieron de pie al unísono y se inclinaron ante Meng Junlian como estudiantes que se inclinan ante su maestro. Incluso Qin Manyun se puso de pie y se inclinó ante él. Ella miró al erudito con una mirada confusa mientras salía de la taberna con los pies descalzos. Luo Shiyu dejó escapar un suspiro de alivio y luego dijo con nostalgia: si tan solo pudiéramos ver la tierra inmortal. Qin Manyun negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Shiyu, no podrás ver lo que nos contó en la tierra inmortal. ¿Eh? ¿La hermana Manyun piensa que la historia es falsa? Luo Shiyu miró a Qin Manyun, sintiéndose confundido. Por supuesto no. Qin Manyun continuó negando con la cabeza. Luo Shiyu no entendió a qué se refería. Mientras tanto, el santo emperador se acercó y dijo mientras sonreía: la señorita Qin tiene razón. De lo que estaba hablando era del templo celestial, no de la tierra inmortal.
Tu comprensión es demasiado superficial. No fue hasta entonces cuando Luo Shiyu finalmente entendió. Comparado con la Tierra Inmortal, el templo celestial era de un nivel mucho más alto. No es de extrañar que existieran 100.000 soldados celestiales, un jardín de melocotón plano y un Dan inmortal. Qin Man Yun suspiró. Mis antepasados del Palacio Lingxian se habían convertido en inmortales. Predicaron sobre la Tierra Inmortal, así que sé un par de cosas. Pero, comparado con el reino de la historia, era como una pequeña bruja conociendo a una vieja bruja. La Tierra Inmortal no siempre fue perfecta, también tuvieron guerra y pobreza. Hermana Manyun, ¿el Palacio Lingxian tiene algún registro del Palacio Celestial? Luo Shiyu preguntó con curiosidad. No. Qin Manyun negó con la cabeza. Este tipo de reino está más allá de nuestra imaginación. A pesar de que su antepasado se convirtió en inmortal, probablemente ni siquiera era tan poderoso como el soldado más pequeño de los 100.000 soldados celestiales. Ella no estaba siendo irrespetuosa, esa era la cruda verdad. Parecía que la clasificación del experto que Luo Shiyu mencionó era sorprendentemente alta. De repente, Song Xiu se dio cuenta. No puedo creer que incluso Wukong, con habilidades tan impresionantes, fuera domesticado por Buda. ¿Qué tipo de cultivo espiritual podría ser ese? Deja de hablar de eso. Estas cosas no son para que las discutamos. El santo emperador le impidió hablar con un tono lleno de miedo y respeto. Solo las grandes figuras como el señor Li pueden hablar de estas figuras de otro mundo en forma de historia. No solo el Buda, las otras figuras de la historia, como el príncipe Nessa o el dios Hiro, no eran algo que debieran discutir. Todo lo que pudieron hacer fue recordarlos en silencio con el mayor respeto. Papá, ¿crees que el señor Li tiene melocotones planos? Luo Shiyu preguntó con curiosidad. De ninguna manera el santo emperador negó con la cabeza sin dudarlo. Sin embargo, se sobresaltó de repente, entrecerrando los ojos en una línea. Parecía probable. ¿Quién era el señor Li, después de todo? Parecía más poderoso que el Buda de la historia. Entonces, ¿qué tan extraño sería para él tener melocotones planos? El santo emperador no habló, pero Luo Shiyu asintió y dijo en voz baja. Muy probablemente. Hermana Manyun, ¿sabe por lo que hemos pasado? Luo Shiyu recordó. Cuando conocí al señor Li, me dejó comer un poco de su sandía, solo una sandía de aspecto muy común. Pero, al comerlo, instantáneamente tuve un gran avance en el reino de la construcción de la fundación. ¿Puede serlo? La sandía contenía ideas. Señor. Li tenía una máquina espiritual a la que llama purificador de aire. Toma el aire y expulsa el aire espiritual. Aire espiritual ilimitado. Y tenía otra máquina espiritual llamada purificador de agua. Toma agua corriente y derrama agua espiritual. Le obsequió un colgante de jade ordinario. Hizo una pequeña enmienda y se transformó en un espíritu fénix. Escribió un pareado que contenía Insights of Longevity. Nos invitó a un estofado y la olla contenía las perspectivas del yin y el yang. Incluso las verduras contenían insights. Además, el té que tomamos hoy. Incluso Luo Shiyu se sorprendió por decir estas cosas en voz alta. No se había dado cuenta del todo antes, pero ahora que recordaba todo, era evidente que no había nada ordinario en el señor Li de la cabeza a los pies. TZZ. A través de cada elemento que describió Luo Shiyu, Qin Manyun contuvo la respiración. Al final, casi se desmaya por la falta de oxígeno. Espantoso. Hizo que su cuero cabelludo se adormeciera. Incluso el aire que inhaló el señor Li era un objeto inmortal. Solo tendría sentido para una figura importante como él tener los melocotones planos. Melocotones planos. Un melocotón plano podría inducir la longevidad, lo que le permite volar alto en el cielo y vivir tanto como el cielo y la tierra. Este fue el último sueño de muchos de los cultivadores. Tos. Tos. Tosió el santo emperador. Quizás para el señor Li, los melocotones planos son algo común. Sin embargo, no debemos pedirlos. Deshágase de estos pensamientos poco realistas antes de que enojemos al señor Li. Luo Shiyu y Qin Manyun asintieron al unísono, deshaciéndose de esos pensamientos extravagantes. Todo lo que podían desear era que el señor Li se esparciera un poco del polvo de las yemas de los dedos. Eso los beneficiaría enormemente por el resto de sus vidas. Los latidos del corazón de Qin Manyun no pudieron calmarse durante mucho tiempo. Lo que sucedió hoy fue demasiado impactante. Su cerebro fue atacado de vez en cuando. Su viaje a la dinastía inmortal Ganlon resultó ser una oportunidad sorprendentemente enorme. Finalmente salió de la taberna.
No muy lejos de ella, el erudito estaba sentado con las piernas cruzadas bajo un sauce junto al lago. Estaba de cara al lago con los ojos cerrados. El cielo se había oscurecido para entonces. La tenue luz de la luna caía del cielo y envolvía al erudito como si lo cubriera con una capa plateada. El erudito todavía parecía un erudito normal, débil y pobre, pero después de observarlo de cerca, Kim Man-yun se dio cuenta de que su figura se volvió etérea e ilusoria. Pareció fundirse con su entorno. Después de un momento de vacilación, decidió acercarse al erudito. Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Kim Man-yun dijo con respeto. Saludos a mayor, mi nombre es Kim Man-yun. Men Junlian abrió gradualmente los ojos. Dijo con calma. Soy simplemente un erudito ordinario mientras tú eres un cultivador. Llamarme mayor es inapropiado. Un maestro es un estudiante de último año. Esta es la ley, dijo Kim Man-yun con humildad. Una pregunta me ha preocupado durante mucho tiempo. Por favor, perdóname por preguntar. Men Junlian la miró. ¿Qué problema? Kim Man-yun respiró hondo. Se mordió el labio y preguntó. Por favor, perdóname por preguntar. ¿Puedo saber cómo se rompió el camino a la inmortalidad? Capítulo 47. La hermana se ha vuelto loca después de la transformación. Meng Lianjun miró a Kim Man-yun con una mirada tranquila, casi como si pudiera ver a través de todo. Él respondió con calma. Eché un vistazo a los hombres comunes. Trabajan desde el amanecer hasta el atardecer solo para vivir 100 años ordinarios, mientras que los cultivadores han vivido generosamente durante miles de años. También querrían saber por qué no pueden convertirse en cultivadores ellos mismos. ¿Les dirías? El cuerpo de Kim Man-yun se sacudió como si estuviera drogada. Ella permaneció paralizada en su lugar. Ella ya tenía una respuesta en su corazón. Fue, calificación. Se necesitaba poseer las calificaciones para obtener respuestas a algunas preguntas. Como estos hombres corrientes. Aquellos que quisieran convertirse en cultivadores y que estuvieran calificados serían aceptados como discípulos, pero aquellos que no calificaran serían despedidos por no tener suficientes raíces espirituales. Seguramente preguntarían, ¿qué les faltaba? Sin embargo, nadie les diría. Kim Man-yun sabía lo suficientemente bien que no se molestaría en responder una pregunta tan aburrida. Se mordió el labio y volvió a inclinarse ante el erudito. Le ruego al señor que me revele la respuesta. El erudito pensó por un momento antes de hablar. El cielo y la tierra operan con sus propias reglas. Solo puedo vislumbrar uno o dos de ellos. Quizás solo aquellos que establecen las reglas conocen las respuestas exactas. Miró hacia arriba y miró hacia el cielo. Sus ojos permanecieron tranquilos, mirando en una dirección desconocida. ¿Aquellos que establecen las reglas? Los ojos de Kim Man-yun se agrandaron. Tembló cuando su sangre se enrojeció y un escalofrío recorrió su columna hacia el cielo. Teniendo en cuenta la historia que acaba de escuchar, ¿quién más podría establecer las reglas además del templo celestial? Su mente se quedó en blanco. No se atrevió a seguir con el pensamiento. Men Junlian dijo. Si quieres saber las razones, ven a escuchar el viaje al oeste. Con una comprensión adecuada, es posible que pueda encontrar la respuesta. Gracias. Kim Man-yun se inclinó profundamente y se fue sin molestarlo más. Para entonces, el cielo estaba oscuro y la arquitectura de 4 partes parecía extraordinariamente pacífica. En el interior, solo una habitación estaba iluminada. Li Nianfan estaba dibujando y escribiendo en una hoja de papel en blanco. Parecía concentrado, como si diseñara algo. Sobre la mesa había un cuchillo, una rama de bambú, un cuerno de buey y algunos tendones de res. Se estaba preparando para hacer un arco y una flecha. Esta idea se inspiró en la vaca que le trajeron el santo emperador y los demás. No sabía de qué raza era. Tenía una estructura fuerte, aparentemente más fuerte que las vacas comunes. Sus cuernos eran grandes y sus tendones eran duros, los materiales perfectos. Estos le dieron una idea espontánea de hacer un arco y una flecha con él. Los arcos de cuerno de buey fueron el pináculo de las creaciones de Li Nianfan en su reino anterior. Usaba materiales como cuerno de buey, rama de bambú, tendones y pegamento para animales. Pasando por cientos de procedimientos, fue una verdadera prueba de habilidad y técnica. Sin lugar a dudas, esto no fue un desafío para Li Nianfan en absoluto. En el pasado, tenía que depender de Blackie para ir a cazar. A veces, incluso confiaba únicamente en la suerte, y solo lograba cazar algo después de mucho esfuerzo. Qué tonto soy al pensar solo en hacer un arco y una flecha ahora. Li Nianfan negó con la cabeza mientras murmuraba para sí mismo. Una vez que haya terminado de hacer el arco y la flecha, sería más conveniente cazar carne salvaje.
Li Mianfan dejó de redactar y miró su diseño con un asentimiento satisfactorio. El diseño estaba completo. Eso fue todo por hoy. El trabajo comenzará mañana. Le dijo a Sword Inmortal Jade en el centro de la habitación. Bombilla, apaga. Instantáneamente, la luz sagrada exudada por la espada Jade Inmortal se atenuó y la habitación se oscureció nuevamente. Este reino inmortal es tan agradable. Este Jade Inmortal no es solo una bombilla, incluso se puede controlar con mi voz. Qué conveniente. Li Mianfan se estiró y se fue a la cama. En la rama de un árbol no muy lejos de la arquitectura de 4 partes, un zorro de 6 colas saltó rápidamente y trepó a la copa del árbol. Sus ojitos se enfocaban inteligentemente en la arquitectura, produciendo crujidos de vez en cuando. Se levantó de un salto, ansiosa pero aún muy adorable. Su pelaje blanco puro brillaba bajo la luz de la luna. Crujir. La puerta principal de la arquitectura de 4 partes se abrió gradualmente. Taji echó un vistazo desde detrás antes de salir lentamente. Hermana. La cara del zorro de 6 colas se iluminó de alegría después de ver a Daji. Su pequeña nalga se movió mientras se lanzaba hacia Daji. Hermana, ¿ese idiota te intimidó? Estalló preguntando, sus ojos llenos de rabia. Si su hermana estaba siendo intimidada, finalmente podría destruir a ese hombre. Daji abrazó al zorro de 6 colas en sus brazos, frotándola. Mi amo me trata muy bien. Nunca pienses en hacerle cosas malas. Es peligroso. El cultivo del señor Li estaba mucho más allá de este ámbito. Incluso el cultivo del zorro de 6 colas era como un bebé frente a él. ¿Maestría? El zorro de 6 colas la miró fijamente. Sus pequeños ojos se habían agrandado por la incredulidad. Hermana, ¿realmente lo llamas maestro? Su hermana era arrogante y digna. Como un zorro del cielo, ¿podría llamar a este hombre como un maestro? ¿No quería devolverle el favor? Casarse con él sería mejor que llamarlo maestro, ¿verdad? ¿A dónde se había ido su dignidad? Sin embargo, Taji asintió con una sonrisa feliz en su rostro. Señor. Li está muy por encima de un inmortal. Me ha mostrado mucha amabilidad. Tenerlo como mi maestro es la mayor bendición en toda mi vida. Hermana, la mente del zorro de 6 colas se había quedado en blanco. Estaba lleno de signos de interrogación. Se rascó la cabecita con la pata, tratando de encontrarle sentido. Mira, te traje algo especial. Taji sacó una manzana. El zorro de 6 colas se llenó de anticipación antes de darse cuenta de que era solo una manzana. Miró a Taji con expresión de incredulidad. ¿Solo una manzana? ¿Cómo fue este algo especial? Su diminuta nariz olió la manzana. El aroma era delicioso, pero seguía siendo una manzana. ¿Qué pasó con su hermana? ¿Tratar las manzanas como algo especial? El zorro de 6 colas no lo entendió. Quizás su hermana había sufrido algún daño cerebral después de la transformación. Quizás el rayo afectó su coeficiente intelectual. El zorro de 6 colas tenía lágrimas en los ojos. Sollozó. Hermana, también te traje algo bueno. Por favor, cómelos. La luz blanca apareció en el zorro de 6 colas. 3 elixires y hierbas diferentes aparecieron frente a ellos. ¡Pam! Taji leyó instantáneamente las intenciones del zorro de 6 colas. Ella dijo mientras movía la cabeza del zorro, no pienses demasiado. Solo prueba esta manzana. El zorro de 6 colas se frotó lastimeramente su cabecita mientras medía la manzana con sospecha. La manzana era de un rojo brillante como si brillara con una luz roja. Su forma era redonda y se veía bien, a menos que esta cosa contuviera un misterio. Abrió la boca y le dio un mordisco. Lea los últimos capítulos en Uxia World. Mascar. El sonido nítido fue especialmente obvio en la noche. Un poco de jugo de manzana goteó de su boca, pero la mayoría se fue por la garganta del zorro de 6 colas. HMPH. El zorro de 6 colas quedó atónito por primera vez. Después de eso, su pequeña boca comenzó a moverse rápidamente mientras comenzaba a masticar. Mascar. 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 Capítulo 48. ¿Nos está insinuando? El jugo de manzana resumaba por la comisura de sus labios. Los crujientes sonidos de su masticación desencadenaron el hambre fácilmente. ¿Qué manzana es esta? Muy delicioso. Las orejas del zorro de 6 colas se animaron. No tuvo tiempo de preguntar más mientras seguía masticando la manzana. La manzana estaba crujiente con mucho jugo adentro. Solo un bocado lo haría sentirse satisfecho. La leve acidez contenía tanta dulzura que llenó instantáneamente la boca vacía.
Especialmente cuando uno bebía el jugo de manzana, el sabor de la satisfacción envió escalofríos por la columna vertebral del zorro de 6 colas. Tan satisfactorio. Nunca hubiera pensado que una manzana pudiera ser tan deliciosa. Esta no era una manzana cualquiera. Esto debe haber sido una fruta inmortal. Debería haberlo adivinado. ¿Por qué mi hermana trataría una manzana como un tesoro? Mucho. Mascar. Mascar. En unas pocas respiraciones, el zorro de 6 colas había terminado la manzana, incluso se había tragado el corazón de la manzana. Se frotó su diminuta barriga y se lamió la boca con satisfacción. Delicioso. Esta es la fruta más deliciosa que he comido. Taji no pudo evitar recordarle: no descanses todavía. El zorro de 6 colas se sacudió levemente. De repente, sintió una sensación de ardor en el estómago, como si acabara de comerse un elixir. Además, las ondas de sabiduría comenzaron a resonar dentro de su cabeza. Tembló de la cabeza a los pies y saltó instantáneamente. Su mente quedó en blanco, profundamente abrumada por los fundamentos de la sabiduría. Después de un momento, sus ojos se abrieron amplios y claros. Había una sensación en su cabeza, como si se hubiera despertado su potencial. Los desconcertantes problemas a los que se enfrentó parecían haberse resuelto. El zorro de 6 colas exclamó, con el cabello erizado en las puntas: hermana, esta manzana contiene ideas. No eres tan estúpido después de todo. Menos mal que no desperdiciamos esta manzana. Taji sonrió. Taji salvó la manzana de la cena anterior. El zorro de 6 colas tenía demasiadas preguntas. Hermana, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo conseguiste esta manzana? Incluso con todos los elixires que trajo combinados, ni siquiera eran una décima parte de esta manzana. No es de extrañar que Taji fuera su hermana mayor. Impresionante. Mi amo plantó estas manzanas. Mi maestro lo sabe todo, pero le gusta vivir su vida como un hombre común. Por lo tanto, cuando te encuentres con él en el futuro, no podrás ofenderlo, ¿de acuerdo? Advirtió Taji. Es un pez gordo oculto. El zorro de 6 colas jadeó, tapándose la boca. Sus 6 colas se levantaron todas a la vez. ¡Qué terrorífico! Hubo tantos casos en los que pensó en enseñarle una lección. Por suerte no hizo nada. Quizás ya lo habría desollado. El zorro de 6 colas miró a Taji con anticipación. Hermana, pudo curar su herida. El maestro ha comenzado a curarme. Es mucho mejor ahora. Taji asintió. Eso es genial. El zorro de 6 colas mostró una sonrisa de alegría. Corrió a los brazos de Taji, con las colas bailando en el aire. Taji le revolvió el pelaje. Debería volver ahora. Cuídese bien. Ven a buscarme cuando me extrañes. El zorro de 6 colas asintió: sí, apúrate y vuelve. No ofendas al experto. Después de separarse del zorro de 6 colas, Taji regresó a la arquitectura de 4 partes. Sin embargo, vio a un hombre de pie junto a la puerta, mirándola directamente. Señor Lee. Taji se detuvo. Se mordió el labio con ansiedad. ¿Qué tan tonta fue ella al pensar que podía ocultarle esto al señor Lee? ¿Qué haría ella si él estuviera enojado? Li Mianfan preguntó. ¿Qué estás haciendo ahí fuera tan tarde en la noche? Taji bajó la cabeza y dijo en voz baja. Lo siento. Le estaba dando una manzana a mi hermana. ¿Tienes una hermana? Li Mianfan miró a Taji con sospecha. Taji asintió. Ella es un pequeño zorro. No es de extrañar que escuché la llamada de un zorro desde afuera, asintió Li Mianfan. Encontró divertido cómo a las mujeres siempre les gustaba tratar a los animales como a sus hermanos. En cuanto a los hombres, fue aún más divertido. Por lo general, a los hombres les gustaba tratar a los animales pequeños como a sus hijos. Señor Lee, ¿no estás loco? Taji miró a Li Mianfan con inquietud. ¿Por qué hay que enojarse? ¿No es solo una manzana? ¿Por qué estás tan nervioso? Li Mianfan no pudo evitar sacudir la cabeza con amargura. Las mujeres antiguas eran todas tan prudentes. El feudalismo hacía que uno se sintiera bastante tenso. Derecha. ¿Qué tipo de zorro es? ¿Tiene 6 colas? Li Mianfan preguntó con indiferencia. Hablando de zorros, no pudo evitar recordar al zorro de 6 colas que salvó hace 3 años. En ese entonces, vio que tenía 6 colas y estaba gravemente herido. Se sintió mal por ello y decidió guardarlo. Todavía recordaba que después de salvar al zorro, usó sus 6 colas para rozarlo y era tan suave y esponjoso, muy reconfortante. El zorro se quedó un rato antes de dejarlo, volviéndose para mirarlo con los ojos abiertos cada 3 pasos que daba. Li Mianfan recordó el recuerdo nostálgico.
Si tenía 6 colas, era probable que fuera un Monster Fox. Se preguntó cómo estaría ahora. Le salvó la vida después de todo. ¿Por qué no ha vuelto para devolverle un favor? Suspiró. Sin embargo, Taji se sorprendió. Era evidente que no se podía ocultar ningún secreto al señor Lee. Ella asintió con la cabeza. Señor Lee, mi hermana es de hecho un zorro de 6 colas. ¿HMPH? ¿En realidad? Li Mianfan miró a Taji en estado de shock, seguido de una sonrisa. ¡Qué casualidad! Cuando vuelva, dale más frutos. A pesar de que este zorro era un monstruo, parecía que era bastante débil. La última vez que vio al zorro, resultó gravemente herido. Ahora, incluso volvió a pedir comida. ¡Qué triste! En realidad, el rostro de Taji se iluminó. Cualquier artículo aquí sería considerado un tesoro para el mundo exterior. Sin embargo, ¿el señor Lee estaba dispuesto a dejarme regalarlos? Cuando se quedó en secreto con la manzana, ya se había preparado para que el señor Lee la regañara. ¿Quién hubiera pensado que esto pasaría? ¿Cuál fue la coincidencia de la que hablaba el señor Lee? ¿Estaba insinuando algo? ¿Sería posible que quisiera que ambos le sirviéramos juntos? Si este fuera el caso, mi hermana sería tan bendecida. Ya es tarde. Descansa un poco. Li Mianfan simplemente bostezó y se dio la vuelta para caminar de regreso a su habitación. Lea los últimos capítulos en Uxia World. Después de llegar a este reino, había desarrollado el hábito de dormir y levantarse temprano. Su calidad de sueño era inusualmente excelente, demasiado grande para ser verdad. Después de una noche de sueño, siempre estaba tan enérgico y listo para comenzar el día. Al día siguiente, al amanecer, Kim Man-yun ya había llegado a la taberna. Su rostro estaba serio, nervioso y lleno de anticipación. No pudo dormir durante toda la noche después de lo que le dijo Meng Junliang y había estado deseando volver al día siguiente. El erudito me pidió que volviera hoy. Dijo que con suficiente comprensión, podría comprender un poco de los misterios. ¿Qué podría ser? ¿Me estaba poniendo a prueba? Luo Shiyu se sentó a su lado con círculos oscuros alrededor de sus ojos. Ella siguió bostezando. Al igual que Kim Man-yun, no durmió en toda la noche. Sin embargo, fue porque Kim Man-yun la había hecho volver a contar las primeras partes de Viaje al Oeste. Estaba exhausta. Capítulo 49. Convertirse en un peón en el juego de ajedrez. Finalmente, el muy esperado Meng Junliang entró casualmente en la taberna bajo la mirada ansiosa de Kim Man-yun. Y toda la taberna se quedó en silencio con solo la voz de Meng Junliang sonando en el aire. El emperador dio una orden a los dioses, agrupándolos en consecuencia. 3 Qin, 4 Wei, 5 Lao, 6 Si, 7 Yuan, 8 Ji, 9 Yao y 10 Du. Miles de santos asistieron a la gala para agradecer al Buda. Estos incluían los 4 guardianes del cielo, las 9 hadas, el Golden Gate, el palacio de gemas de Taixuan y el palacio de jade de Dongyan. Invitaron al Buda a sentarse en el pedestal de las 7 gemas. Con el resto sentado en sus asientos, se les sirvió hígado de dragón y médula de fénix, melocotón plano con salsa de jade. Una gala extravagante se desarrolló en la mente de la audiencia. Aunque era solo una historia, ninguno de ellos se atrevió a emitir un sonido. Los nombres y títulos de los asistentes a la gala los dejaban bastante confundidos y entumecidos, casi perdiendo la capacidad de pensar correctamente. El hígado de dragón y la médula de fénix servidos estaban más allá de la imaginación. Eran dragones y fénix. Estas bestias piadosas nacieron como inmortales. Para los cultivadores, no debían ofenderse y debían ser adorados. ¿Quién hubiera pensado en comérselos? Sin embargo, en el templo celestial, Dragón Liber y Fénix Marrow eran simplemente algunos platos. Espantoso. Espantoso. Aunque Kim Man-yun se sorprendió, no se olvidó de vincular cualquier información a sus posibles significados más profundos. Dado que el erudito dijo que hoy sería examinada, tenía que estar atenta. Ella frunció el ceño y contuvo la respiración. El templo celestial estaba celebrando la suspensión de Wukong. Era similar a cómo los cultivadores de este reino celebrarían después de derrotar a sus enemigos. Los perdedores quedarían atrapados en el fondo del pozo, incapaces de darse la vuelta. Los ganadores se quedaron en la cima, festejando y celebrando. En cuanto a los dragones y fénix, los inmortales los trataron como los cultivadores trataban a los monstruos ordinarios. Parecía que, aparte de sus extraordinarios poderes, los inmortales no eran tan diferentes de los cultivadores. ¿Qué estaba insinuando? Kim Man-yun continuó escuchando. El erudito se mantuvo a un ritmo constante mientras continuaba contando la historia.
Mucha gente trató esto como una historia, aunque algunas personas habían comenzado a fruncir el ceño en la contemplación. Parecía que había un secreto oculto e impactante detrás de todo esto. La historia de cómo Wukong fue confinado comenzó a tocar un poco el budismo. Cuando los discípulos se enteraron de esto, juntaron sus manos y preguntaron, ¿tienen los Tripitaka Sutras? Buda respondió, tengo el Dharma y el tibetano. Uno habla del cielo y el otro habla del Tíbet, la tierra y los fantasmas. Hay un total de 35 volúmenes, 15.144 pergaminos. Consisten en el camino, la puerta de la justicia. Los estoy enviando a Eastsoil con buena fe. Enseñar a uno cómo viajar a través de miles de montañas y ríos. Venir a mí en busca de la verdad, difundirlos por el suelo del este, enseñar a los demás cómo convertirse en seres sintientes. Las montañas permanecen como una gran tierra de bendiciones, con el mar profundo como orgullo. ¿Quién está dispuesto a venir? Esto. Qin Man-yun miró a Meng Junlian con los ojos muy abiertos. Cuando el viaje estaba a punto de comenzar, un fuerte zumbido resonó dentro de la cabeza de Qin Man-yun. El budismo se trataba de cruzar hacia el este, en busca de discípulos para buscar la verdad desde el oeste. Meng Junlian fue designado por el experto para caminar hacia el oeste. La diferencia era que uno buscaba la verdad en Occidente mientras que el otro predicaba en Occidente. El budismo se trataba de predicar sus enseñanzas al mundo. Entonces, ¿por qué eligió el experto predicar a Occidente? ¿Cuál fue su implicación más profunda? Cuando el erudito llegó a la parte de la historia en la que Wukong fue reclutado para proteger a los Tansen en su búsqueda de la verdad en el oeste, la respiración de Qin Man-yun se aceleró. Wukong era rebelde y poderoso. ¿Por qué estaría dispuesto a proteger a Tansen después de estar confinado en la montaña durante 500 años? Meng Junlian miró a Qin Man-yun. Habló más de lo que normalmente lo haría hoy. Solo se detuvo una vez que llegó a la parte donde se colocó el aro de ajuste en la cabeza de Wukong. Wukong escuchó atentamente las enseñanzas de Tansen. Como no podía moverse, tuvo que arrepentirse mientras se arrodillaba y suplicaba. Maestría. Por favor, déjame protegerte en el oeste. No me meteré más con ellos. Por favor, perdóname y castígame a su antojo. Estoy dispuesto a protegerte sin ningún arrepentimiento. Tan-san dijo. Si es así, ayúdame a montar mi caballo. Wukong sucumbió a su corazón y espíritu. Hizo un nudo en la bolsa de algodón, abrochó el caballo, empacó su equipaje y se dispuso a emprender el viaje. ¿Quién hubiera sabido lo que les esperaba? Estén atentos para la próxima sesión. El erudito se levantó para irse. El rostro de Qin Man-yun permaneció confuso mientras se sentaba paralizada en su asiento. Su expresión siguió cambiando, a veces furiosa, a veces desesperada y pálida. Ella entendió. Ella entendió lo que el experto le estaba insinuando. Sin embargo, después de conocer la verdad, se sintió más apática que antes. A los peces gordos les gustaba usar el cielo y el suelo como tableros de ajedrez, jugando con el destino de los mortales. Parecía que todo esto era cierto. El Buda les pidió que buscaran la verdad desde el oeste. ¿No fue todo más que un arreglo? Los llamados Tansen y Wukong, ¿no eran simplemente sus piezas de ajedrez preestablecidas? Entonces, ¿y si Wukong tuviera poderes sobrenaturales? ¿No fue finalmente conquistado y sometido, como un perro cuyo destino fue determinado por su amo? El puente de mortal a inmortal se había roto, ¿no era eso equivalente al aro de apriete colocado sobre los cultivadores aquí? ¿Podría ser posible que todo esto fuera creado por fuerzas desconocidas? Si querían tratar a los seres aquí como perros, ¿qué más podían hacer? Luo Shiyu la vio temblar y no pudo evitar preguntar. Hermana Man-yun, ¿estás bien? Qin Man-yun se mordió el labio. Su rostro estaba inusualmente sombrío y amargo. Creo que sé la razón por la que se rompió el puente entre lo mortal y la inmortalidad. ¿El puente está roto? Luo Shiyu se detuvo. Sí, asintió Qin Man-yun. Los cultivadores como nosotros luchamos por la inmortalidad, pero una vez que hayas llegado al final del viaje de cultivación, te darás cuenta de que volverse inmortal es imposible. En los últimos miles de años, no ha habido ningún acontecimiento exitoso. Luo Shiyu preguntó con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿No ha habido muchas leyendas que han cultivado la inmortalidad? Bueno, eso fue en el pasado, pero ya no, dijo Qin Man-yun en voz baja. El Palacio Lingxian incluso trató de contactar a nuestros antepasados del reino inmortal de arriba, solo para enterarse del puente roto. Nadie sabe la razón detrás de esto. TZZ, Luo Shiyu respiró frío. Esta noticia fue tan impactante que su mente perdió temporalmente la capacidad de pensar.
Este también puede ser el mayor secreto en este reino. No era de extrañar que no hubiera escuchado noticias de cultivadores convirtiéndose en inmortales en mucho tiempo. Sin mencionar que tampoco había conocido a ningún inmortal de arriba en mucho tiempo. El puente entre lo mortal y la inmortalidad estaba roto. ¡Guau! Kim Man-yun se puso de pie y salió de la taberna. Caminó hacia Men Junlian. Men Junlian se sentó bajo el sauce como el día anterior. Al ver que Kim Man-yun se acercaba a él, gradualmente abrió los ojos. ¿Entendiste? Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Kim Man-yun se inclinó profundamente. Yo tengo. Men Junlian sonrió. Dime más. El mundo es el tablero de ajedrez y los seres que hay en él son las piezas de ajedrez. Con mi falta de talento, estoy dispuesto a convertirme en una pieza de ajedrez en manos del experto, declaró solemnemente Kim Man-yun. Men Junlian parecía complacido. Parece que tu comprensión no es tan mala. Sin embargo, no todos estarán calificados para ser una pieza de ajedrez en manos del experto, continuó Men Junlian. Alguien reescribió las reglas del mundo. La aparición del señor Li en ese momento hace evidente que está en un juego con otra existencia desconocida. Cada uno de sus movimientos contiene implicaciones más profundas. Aunque yo no era nada a los ojos del señor Li, estoy dispuesto a convertirme en un pequeño peón en su tablero de ajedrez, haciendo lo que él quiera que haga. Capítulo 50. El señor Li que todo lo sabe. Después de separarse del erudito, el rostro de Kim Man-yun estaba lleno de asombro. Cuanto más pensaba en ello, más aterrorizada estaba. Quizás, el final del viaje al oeste fue prefijado. Todo fue menos una trampa desde el principio, simplemente mostrando los combates y peleas de los personajes. Desde el principio, Wukong apareció como el mono asombroso, con su cabeza brillando con luces celestiales y celebrado por el mundo. Fue el personaje principal del mundo. Sin embargo, la verdad había demostrado que el llamado personaje principal del mundo no era más que una broma. No había un personaje principal en el mundo, solo aquellos que controlaban las piezas de ajedrez desde detrás de escena. No importa si era el erudito o Luo Shiyu, se referían a este experto como señor Li. Obviamente, era uno de los peces gordos que controlaba el juego. Este reino inmortal podría ser simplemente un rincón pequeño e insignificante en su tablero de ajedrez. Las cejas de Kim Man-yun se tensaron en una mirada firme. Era raro que un pez tan gordo llegara a este reino ordinario. Si no aprovechaba esta oportunidad, definitivamente merecía no tener suerte con la inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa si ella murió porque no le agradaba al señor Li? De todos modos, todo el objetivo de cultivar era por ese débil destello de vida. Shiyu, he decidido visitar al señor Li mañana. Kim Man-yun dijo solemnemente. Se inclinó ante Luo Shiyu. Por favor, preséntame. Molestar a una figura piadosa como Lin Yanfan de la nada podría terminar ofendiéndolo. Tener la referencia de alguien podría aumentar la puntuación de impresión de alguna manera. Está bien, entonces, Luo Shiyu vaciló un rato antes de asentir. No había visitado al señor Li desde hacía un tiempo. Cuando tuvo el gran avance hacia Golden Core, no sabía por qué, pero la primera persona a la que esperaba contárselo era el señor Li. Solo tenía miedo de molestarlo, por lo que se contuvo de visitarlo hasta ahora. Al día siguiente, Luo Shiyu llevó a Kim Man-yun al pie de la colina antes de subir a pie. Aunque no había restricciones, para mostrar su respeto al señor Li, todos ellos instintivamente subirían la colina a pie, sin importar si era Bai Wuchen o el Santo Emperador. No podían permitirse ofender al experto. Con eso, Kim Man-yun estuvo de acuerdo de todo corazón. Hermana Man-yun, por favor, recuerde que el experto vive con la identidad de un hombre completamente común. Por favor, mantén la calma. Al señor Li no le gusta cuando sus invitados se sorprenden o se asustan por sus acciones, especialmente sobre el cultivo de la inmortalidad, repetía Luo Shiyu en el camino. Kim Man-yun asintió con seriedad. Sí. No mucho después, una arquitectura de 4 partes de aspecto antiguo apareció frente a sus ojos. Los hermosos ojos de Kim Man-yun se entrecerraron. Su cuerpo se congeló mientras permanecía paralizada. Se quedó mirando fijamente el pareado que colgaba de la puerta, como si hubiera visto a un inmortal frente a sus ojos. Una débil oleada de insight se estrelló sobre ella, sofocándola. Oye. Hermana Man-yun. Despierta. Luo Shiyu gritó. No puedes entrar así. Tienes que fingir que no estás impresionado, ¿de acuerdo? Simplemente finge que estás en la casa de un hombre común. Kim Man-yun recuperó la compostura y asintió con dificultad. ¿Este pareado fue escrito por el señor Li? Tartamudeó. Así es, dijo Luo Shiyu con un toque de nostalgia.
Todavía recuerdo. El señor Lee dijo que ha estado recibiendo más visitantes últimamente, por lo que decidió escribir un pareado para que su puerta actuara como fachada. ¿Una fachada? El cuero cabelludo de Kim Man-yun estaba picando. Este pareado podría ser el mayor tesoro de cualquier secta colocado en cualquier lugar. Sin embargo, esto era simplemente una fachada a los ojos del experto. ¿Era este el mundo de un pez gordo? De ninguna manera. Esto tenía un propósito más profundo. El experto hizo todo con implicaciones más profundas. El corazón de Kim Man-yun se conmovió y se hundió en sus pensamientos. El experto dijo que cada vez recibía más visitas. Quizás había pensado que habría muchas personas visitándolo desde ese día en adelante. Sin embargo, ¿por qué escribió este pareado como su fachada? ¿Estaba tratando de asustar a los cultivadores menos adecuados? Seguramente, si sus invitados no estuvieran calificados y hablaran tontamente, fácilmente afectarían su estado de ánimo. Por lo tanto, escribió este pareado intencionalmente para advertir a sus visitantes que no fueran irrespetuosos. Un verdadero pez gordo. Kim Man-yun se volvió más respetuoso que antes. Se inclinó ante el pareado. Mientras tanto, Lee Mian-fan estaba jugando al ajedrez con Daji. Para ser precisos, le estaba enseñando a jugar. Había que admitir que las habilidades ajedrecísticas de Daji eran realmente malas. Necesitaba consejos en casi todos los movimientos. De lo contrario, el juego podría haber terminado tan pronto como comenzó. Daji echó un vistazo a Lee Mian-fan. Sostuvo una pieza blanca en la mano y preguntó con cautela. ¿Puedo ponerlo aquí? Suspiró. Lee Mian-fan negó con la cabeza y suspiró. Entonces, moveré mi pieza aquí y este juego terminará. Daji se mordió el labio y bajó la cabeza avergonzado. El experto debe estar muy decepcionado con ella. Él le había estado enseñando durante unos buenos días, pero cada vez que ella estaba atrapada en el juego, perdería muy pronto. Su corazón estaba abrumado por el miedo y el terror. ¿La echaría por su falta de comprensión? Lee Mian-fan tomó la pieza en su mano, reflexionando. Daji era como un niño que había hecho algo mal, esperando un castigo. Ni siquiera se atrevió a respirar de nuevo. Había una brecha demasiado grande entre las habilidades de ajedrez de Lee Mian-fan y las de Daji. Aunque podía mejorar sus habilidades jugando el juego, cuando la brecha entre los oponentes era demasiado grande, causaría más daño que bien. A Lee Mian-fan se le ocurrió una idea. Él sonrió. ¿Qué pasa con esto? Prepararé una partida de ajedrez para que practiques tu proceso de resolución. Creo que podría ser de gran ayuda. Gracias, señor Lee. Haré mi mejor esfuerzo. Daji asintió ansiosamente mientras sus ojos se enrojecían. Mientras él no la echara, ella trabajaría tan duro como pudiera. Si no tenía suficiente comprensión, sudaría para aprenderlo y evitar decepcionarlo. Lee Mian-fan miró la mirada cautelosa en su rostro, sintiéndose bastante herido. No tenía la intención de estresarla, pero dado que solo ellos dos vivían aquí, un hombre y una mujer, eventualmente se aburrirían si no tuvieran algo en que ocupar su tiempo. Solo podía ver sufrir a esta pequeña por ahora. Mientras tanto, una voz respetuosa gritó desde fuera de la puerta. ¿Puedo saber si el señor Lee está en casa? Lee Mian-fan hizo una pequeña pausa. Dijo. Xiao Bai, ve y abre la puerta. Xiao Bai corrió hacia la puerta. Hacer clic. Se abrió la puerta. Xiao Bai saludó a los visitantes como un caballero. Saludos a mis dos hermosas damas. Hola, Xiao Bai, saludó Ludo Shiyu a Xiao Bai con una sonrisa. Kim Man-yun controló con fuerza la expresión de su rostro, tratando de forzar una sonrisa más natural. Robot espiritual. Un robot espiritual real. Incluso se puso en una máquina con forma humana. Si uno le pusiera una capa de piel humana, probablemente no tendría diferencia con un humano real. Este tipo de robot espiritual fue definitivamente el más grande de su tipo. Aunque había escuchado a Luo Shiyu mencionar esto antes, todavía era incapaz de controlar sus emociones al verlo con sus propios ojos. Luo Shiyu llevó a Kim Man-yun al interior. Luego, presentó. Señor Lee, señorita Daji, este es mi amigo, Kim Man-yun. Saludos al señor Lee. Saludos a la señorita Daji. Kim Man-yun los saludó instantáneamente con respeto. Mirando el tablero de ajedrez, su corazón se hundió vigorosamente. Ella acaba de tener una discusión sobre cómo Lee Mian-fan trató al mundo como un juego de ajedrez con el erudito ayer, y ahora se encontró con él haciendo exactamente eso. ¿Cómo podría ser esto una mera coincidencia? Imposible. Debe haber calculado todos estos. Incluso debió haber esperado su llegada. Obviamente se estaba burlando de ella.
Lea los últimos capítulos en Wuxia World. Con otra mirada al tablero de ajedrez, vio la palabra respuesta escrita con audacia en el tablero. ¡Pam! La mente de Kim Man-yun se quedó en blanco instantáneamente, abrumada por un escalofrío que fue enviado desde su columna hacia el cielo. Como era de esperar, el experto de hecho estaba tratando al mundo como su juego de ajedrez.